Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Luis Felipe y para hoy vamos a ver derivadas parciales. Las derivadas parciales tratan sobre ese tipo de funciones que no tienen solamente una variable sino varias. Miren, esa tiene dos, aquí tenemos también la z incluida y vamos a ver entonces cómo se derivan con respecto a una sola de esas variables, de esas dos o tres variables. Para empezar debemos tener en cuenta que ya no podemos utilizar una notación como esta, digamos f', porque esto lo utilizábamos cuando era una sola la variable que teníamos para la función. Si ahora tenemos más de una variable y le colocamos que está derivada, con respecto a qué variable está derivada, eso no lo dice. Por esa razón ya no vamos a poder utilizar esta notación. Ya la notación que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Utilizamos esta letra y utilizamos una de las variables. Esto se lee simplemente df de x. Y si queremos derivar respecto a otra variable, como aquí que tenemos una y, entonces escribimos df de y. Ambos van a significar cosas diferentes. Vamos a comenzar con la derivada de f con respecto a x. Ahora, el secreto para derivar esto es que vamos a considerar cualquier otra variable que no sea esta x para esta derivada. Vamos a considerarlo como si fuese una constante. Las demás reglas que hemos aprendido para derivación son exactamente iguales. Es decir, si nosotros queremos derivar esto, que es suma y resta de funciones, vamos a empezar a derivar una por una utilizando linealidad. Las mismas reglas que para derivar de una variable, simplemente que cuando son varias variables, tenemos que considerar solamente una de ellas y las demás constantes. Entonces, vamos a comenzar con esta. ¿Cuál sería la derivada de x cuadrado y? Siempre lo que vamos a hacer es tomar esa y como si fuera un número cualquiera. Entonces, va a dar 2xy. ¿Listo? Observen que si la derivada, por ejemplo, fuese la derivada con respecto a x de la función x cuadrado, y en vez de aquí una y, le pusiéramos, no sé, un 4, pues yo sé que en este orden no se escribe, uno generalmente escribe 4x cuadrado, pero suponiendo que fuese así, ¿cuál sería la derivada de esto? Sería entonces 2x multiplicado por ese número, 4. ¿Listo? Obviamente uno multiplicaría los números y quedaría 8x. Pero miren que es básicamente lo mismo. 2x, 2x. Este y, este 4. ¿Ok? Luego en otro video voy a hacer un truco para hacer este tipo de cosas al comienzo. Voy a dejar por acá la tarjeta. Continuamos entonces la derivación. Miren que lo que sigue es una y al cubo. Pero resulta que nosotros estamos derivando con respecto a x. Es decir, esto para nosotros, para esta derivada en este momento, es como si fuese una constante. No va a pasar lo mismo cuando saquemos la derivada respecto a y. Ahí las cosas van a cambiar. Pero en este momento esto es como si fuese una constante. En otras palabras, la derivada con respecto a x de y al cubo da simplemente igual a 0. Así que simplemente vamos a colocar más 0. Por último, debemos ahora derivar el menos 5 y colocar acá lo que nos dé, pero como 5 es una constante, pues directamente eso va a dar 0. En otras palabras, la derivada simplemente va a dar 2xy. Ahora vamos a calcular la derivada de f, pero con respecto a y. Entonces, algunas cosas van a cambiar acá. Para empezar, tenemos x cuadrado y. Esa x cuadrado, igual que en el ejemplo anterior, ahora va a ser la constante esta. Y esta va a ser con la que vamos a derivar. ¿Cuánto va a dar eso? Va a dar simplemente x cuadrado. De nuevo, vean como si fuese un número. Digamos que ustedes tienen 3 al cuadrado, bueno, sabemos que eso es 9, pero quiero hacer el ejemplo más parecido posible. Y queremos derivar esto con respecto a y. Entonces, esto nos va a quedar, simplemente, la derivada de 9y es, con respecto a y, es 9. 3 al cuadrado. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Como estamos pensando que esta x es una constante, como si fuese ese 3 ahí, vamos a considerarla igual. Ahora, en el ejemplo anterior, en esta parte, cuando nosotros derivamos con respecto a x, y al cubo nos da 0. Ahora va a ser diferente porque ahora sí estamos derivando con respecto a y. O sea que nos tenemos que hacer la derivada verdad. ¿Cuál es la derivada de y al cubo con respecto a y? Pues lo mismo, las derivadas comunes y corrientes que conocemos. Bajamos el exponente y restamos 1 acá. Por último, cuando derivemos el menos 5, pues como es una constante, su derivada simplemente va a dar 0 igual que siempre. Por lo tanto, el resultado final será entonces x cuadrado más 3y al cuadrado. Como pueden ver, las derivadas con respecto a cada variable, aunque sea la misma función, pueden dar muy diferente. Miren. Ahora voy a hacer un pequeño cambio, pero vamos a usar lo que ya tenemos. Digamos que agregamos aquí un menos, aquí vamos a agregar un 4. Vamos a poner acá una x y coloquemos aquí logaritmo natural de x.
Esta derivada va a ser un poco más complicada, pero los principios van a ser los mismos. Así que comencemos con la x de nuevo. Si derivamos con respecto a x, esta parte que está aquí nos daría menos 2x. Recuerden, estamos considerando la y como una constante. Ya que está multiplicando esa y, pues se queda aquí y a la 4. No sufre ningún cambio. Solamente queda multiplicando. Ahora esta parte más x multiplicado por una constante. Recordemos que en ese momento y es constante. Simplemente se desaparece la x y me queda la constante, y a la 3. Y esta parte sería menos 5 y derivamos normal porque no aparece la y, es la derivada común y corriente. Entonces 5 y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Queda menos 5 sobre x. Ahora para derivar con respecto a esta y, vemos este ejemplo y de nuevo este va a ser una constante, así que va a quedar así, menos x cuadrado normal. Y ahora si derivemos la y, esto nos va a dar y a la 3, porque es 4 menos 1, y multiplicamos por 4. Así que este menos nos quedaría menos 4. ¿Ok? Más. Sigue esta x común y corriente, y derivamos esa y, nos daría y al cuadrado, todo esto multiplicado por ese 3 que está ahí. Por último colocamos menos, ¿y cuál sería la derivada de esto con respecto a y? Como estamos aplicando que solamente estamos valiendo como variable la y, esto sería una constante. Por lo tanto nos daría 0. Borramos el 0 y listo, ahí tenemos nuestros dos resultados. Un apunte sobre notación es que también a veces se escribe esta derivada como f de x, una x aquí pequeña, y esta como f de y. Si fuera con respecto a z, para funciones de tres variables, pues colocamos una z ahí pequeña. Ahora, eso no es todo, también podemos hacer dobles derivadas, es decir, si nosotros queremos derivar dos veces con respecto a x una función, usamos la siguiente notación, colocamos aquí un 2, y eso quiere decir, si colocamos acá la f o bueno, la función que sea, que estamos derivando con respecto a x dos veces. Lo mismo va para cualquier variable, obviamente, simplemente colocamos lo mismo. Y una cosa que sí es especial es que si nosotros queremos derivar con respecto a x y luego a esa función la queremos derivar con respecto a y, entonces colocamos la siguiente notación, colocamos esto así, f, entonces respecto a x y colocamos acá respecto a y. Esa es la notación que se utiliza. Vamos a hacer otro video respecto a eso, voy a dejarlo por acá en las tarjetas. Vamos a colocar ahora una función que es un poco diferente, aunque ya van a ver que no es mucho más complicada, y utilizar la notación que ya les acabo de decir. Vamos a derivarla primero con respecto a x, eso nos daría entonces, vamos a utilizar ahora la regla de la cadena, recuerden, porque es una función dentro de otra, así que esto sería menos 3 por el seno de x cuadrado y. Recordemos que la derivada de seno es menos coseno, así que este menos se va, porque había menos, y ya saben, multiplicado por la derivada interna. Entonces, ¿cuál es la derivada interna con respecto a x? Porque estamos derivando con respecto a x, de x cuadrado y. Como vimos en el ejercicio anterior, sería entonces 2xy, porque la y la estamos considerando como si fuese una constante. Así que esto nos va a dar al final de cuentas 2 por 3, 6. Pues por lo general uno coloca primero estas cosas antes de este tipo de funciones, así que coloquémosla, xy y seno de x cuadrado y. Listo, esa sería la respuesta. Si fuéramos a derivar con respecto a la y, entonces observen que el comienzo sería exactamente igual, porque primero sería la función externa, entonces nos volvería a dar otra vez 3 seno de x cuadrado y. Pero aquí ya cuando multipliquemos por la derivada interna, las cosas van a cambiar, porque estamos derivando con respecto a y, no respecto a x. Así que la derivada acá adentro, si consideramos esta y como la variable y esta x cuadrado como la constante, nos va a quedar simplemente x cuadrado. Y así el resultado final será 3 veces x cuadrado multiplicado por el seno de x cuadrado y. Bien, por último vamos a complicar las cosas solo un poco más y vamos a colocar afuera una de las dos variables. Así que coloquemos, ya que siempre usamos la x, usemos acá la y. Entonces 3y multiplicado por eso. Las cosas no van a cambiar mucho cuando derivamos con respecto a esta x, porque como ya saben, esa y va a ser una constante. Así que nos va a dar muy parecido a como nos daba antes. La derivada de coseno, porque recordemos, esto es una constante, ni siquiera la que estamos considerando en este momento,
La derivada de coseno sería menos seno, entonces nos daría menos 3y seno de x cuadrado y. Listo, estamos utilizando la regla de la cadena, recuerden. Ahora la derivada interna. La derivada interna nos daría 2xy, igual que nos pasó en el ejercicio anterior. Con respecto al ejercicio anterior, aquí no ha cambiado casi nada porque esta y no abona casi nada del ejercicio, simplemente es una constante, nos va a dar casi lo mismo. Menos 6, la multiplicación de esas dos, 6x, ahora esta y, aparece aquí otra y, así que aquí va a quedar y al cuadrado, por el seno de x cuadrado y. La siguiente derivada sí va a cambiar bastante respecto al ejercicio anterior porque tenemos una y afuera. En otras palabras, vamos a tener que utilizar regla producto. Aquí no tuvimos que usar producto porque como esta y es considerada una constante, cuando derivamos con respecto a x, no hubo problema. Ahora sí va a haber, bueno, no problema, va a haber necesidad de hacer más cosas. Así que comencemos, daría entonces la derivada de esta respecto a y sería igual a 3. Eso lo multiplicamos por esta función sin derivar, así es como dice la regla producto. Entonces, coseno de x cuadrado y. Listo. Ahora la regla del producto dice que hay que sumar esta función sin derivar, es decir, 3y, por la derivada de esta función de coseno de x cuadrado y respecto a y. ¿Cómo nos daría esa derivada? Sería menos seno de x cuadrado y multiplicado por la derivada interna. Y la derivada interna de x cuadrado y respecto a y es x cuadrado. Así que lo que nos queda es por reorganizar todo. Esta parte no cambia nada, simplemente volvemos a reescribirla. Pero esta parte sí va a cambiar. Esta x cuadrado es mejor dejarla al comienzo, entonces más 3x cuadrado y. Y este menos, al quedar multiplicando, quedaría por acá, seno de x cuadrado y. Listo, esa sería la respuesta. Bueno, la verdad hay muchas cosas que decir sobre derivadas parciales como para cubrir en un solo video. Voy a dejar más videos sobre más tipos de funciones más extrañas que se deben derivar. Voy a dejar aquí en la tarjeta en la descripción. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima. Ahí denle like.